Le saluda con afecto su amiga y servidora Araceli de Álvarez. Y para mí es un gusto iniciar otro mes, y la cosa más importante de iniciar este mes en tiempo con Dios es que también iniciamos con un evangelio precioso, el evangelio de Lucas. Ya tenemos días anteriores meditando sobre esto, y hoy vamos a estar ahí en el evangelio de Lucas, en el capítulo 1, versículos del 57 al 66. Y siga con atención la lectura, porque en realidad es un relato muy rico para nuestro beneficio también. Volvemos. Lucas 1, 57 al 66. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo, y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño, y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo: No, se llamará Juan. Le dijeron: ¿Por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar, y pidiendo una tablilla escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas, y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo: ¿Quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. ¿Verdad? Qué hermoso relato. Si es la primera vez que lo escuchas, que lo ves, muy probablemente te quedaste asombrado, ¿verdad?, de esos preciosos milagros que Dios hacía en aquel tiempo, pero que son figura de su eternidad, porque lo sigue haciendo hasta el tiempo de hoy. Sin embargo, a aquellos que tenemos ya más familiaridad con la Escritura, con el Evangelio, así como que leer otra vez este relato que ya sabemos, mira, déjame decirte algo, aquí no es lo importante saber el desarrollo del relato, sino ir con cada personaje paso a paso, y qué aporta su ejemplo, su vida, a nosotros como inspiración. A mí algo que me aportó, y esta es la meditación. Acuérdate que esto no es un sermón, no es un estudio bíblico, todo tiene su lugar, este es un tiempo de meditación. Y a mí lo que me llamó mucho la atención fue que si bien en el verso 57 nos dice que Elizabeth dio a luz un hijo, que era en circunstancias súper mega especiales, porque ya era una mujer de edad muy avanzada, y muy probablemente que había perdido todo anhelo de tener un hijo. Y sin embargo, Dios llegó a su vida y le concedió este privilegio. Pero me llama mucho la atención la respuesta de la gente. Fíjate, dice que los vecinos y los parientes se regocijaron al oír las buenas nuevas de que Elizabeth había dado a luz un hijo. ¿Sí? Ahora, mi meditación y mi pregunta en relación a esto es, en lo personal, ¿de veras me gozo con otros que se gozan? ¿Sí? Y a veces parece sencillo, pero no es sencillo. Necesitamos aprender a ir más allá que solamente la emoción humana, sino lo que menciona aquí, dice que reconocieron la misericordia de Dios a favor de Elizabeth y de de Zacarías, en la vida de ese pequeño que le iban a poner Juan. Entonces, cuando vemos que algo hermoso pasa en una persona fiel, tenemos que regocijarnos en que la misericordia de Dios está a favor de ello. La misericordia, te recuerdo, que es el amor constante, el amor que no se acaba. Y entonces encontramos aquí que esta misericordia de Dios fue derramada en estos corazones y fue contagiada a los vecinos y parientes. Qué hermoso es saber, en el nombre poderoso de Jesucristo, que hace milagros, que Él sigue siendo el Dios de milagros, el Dios de proezas, el Dios de bendición. La otra cosa es que me tengo que regocijar con el bendecido, con la bendecida. Y que quiero decirte en esta hora que quien recibe un favor de Dios efectivamente es muy bendecido, es muy bendecida. Y entonces tenemos que creerle al Señor que de Él viene la bendición, pero así como llega a otras personas, también va a llegar a nuestro corazón.
¿Qué te parece? Ese es un buen punto para meditar, ¿verdad? Después, más adelante, en el verso 59, vamos a ver que la importancia de ser guiados por Dios en varias facetas y ejemplos de nuestra vida. Por ejemplo, yo puse aquí, bueno, en este caso, ellos fueron guiados a ponerle al hijo Juan, aunque la tradición apuntaba que tenía que llamarse como el papá. Y en el caso de Elizabeth y de Juan, ellos decidieron ser guiados por el Señor. Y en este relato, como observamos, vemos que tanto Elizabeth como Juan fueron guiados por Dios a ponerle un nombre especial, no a seguir una tradición familiar. Pero yo quiero que lo apliquemos a nuestra vida, la tuya, la mía. ¿En qué sentido? Que no solamente hay que ser guiados por Dios para poner un nombre a una criatura, que la verdad es que es bien importante. Hay ocasiones que se les ponen nombres que a los padres les gustan, pero les va a traer un conflicto el resto de su vida, de cada día, de esa criatura, a estar diciendo su nombre que en muchas ocasiones se presta hasta para burla. Entonces es importante, no nada más porque se llamaba así el abuelo o el padre, tiene que llamarse así. Pero no solamente en ese aspecto. Algo práctico en nuestra vida en base a este relato es que tenemos que pedirle a Dios su dirección en cuanto a esa carrera que vamos a estudiar, esa profesión, pero también a esa relación amorosa que queremos establecer, tanto el noviazgo como el matrimonio, una restauración después de un fracaso de esta naturaleza, pero también cuando vamos a invertir en la compra de un carro, de una casa o de un negocio. Oiga, qué importante. Mire, el principio de este relato es escuchar la voz de Dios. En el caso de Juan, perdón, repito, discúlpeme porque estoy pensando que el papá era Juan, pero no. En el caso de Zacarías, él era un sacerdote. ¿Sabe qué me llama mucho la atención? Que el día que el Señor se presenta, el ángel del Señor se presenta ante él cuando está levantando el incienso, eso lo relata al principio del capítulo. Fíjese que dicen los que conocen, ¿verdad?, el contexto histórico, que eran como 18,000 sacerdotes aproximadamente. Entonces, para que le toque un sacerdote, le llegaba a tocar una o dos veces en su vida. Fíjese, ¿cuánto tiempo había esperado Zacarías esa revelación? Y entonces le vino la revelación ya personal, independientemente de lo que él iba a decir al pueblo. El pueblo estaba fuera esperando la palabra revelada, pero se la dio para él y él dudó. Y la cosa que sigue después de esto, cuando Dios nos dirige y no hacemos caso o dudamos y tenemos cierto temor, es que entonces Dios lo metió en un silencio. Y por esos meses de embarazo, él no pronunció palabra. De tal manera que después viene y le pregunta a los parientes, una vez que ya nació el hijo, que si se va a llamar Zacarías, y entonces es cuando él les dice que no, que se va a llamar Juan. Primero lo escribe en una pizarrita y después de eso ya lo puede hablar. Hasta entonces el Señor soltó su lengua. Ahora, fíjate, al instante que vemos que Dios cumplió su propósito, ¿cuál es nuestra respuesta? Lo primero que hizo Zacarías, lo primeritito que hizo Zacarías fue que bendijo al Señor con todo su corazón. ¿Cuánta gente llega a quedarse muda por alguna circunstancia y cuando puede hablar, qué es lo que dice en primer lugar, verdad? A veces nada que ver con gratitud y alabanza a nuestro Señor. Pero más adelante vemos en el verso 65 que estos eventos, nacimiento sobrenatural divino, lo que le pasó a Zacarías, el devolverle la lengua, le produjo temor alrededor. Ahora yo tengo una pregunta para ti y quiero que la apliques a tu vida, en tu diario caminar de cada día. ¿Qué tanto experimentas el temor reverente a Dios? Acuérdate que no es temor de miedo, es de respeto, es de reverencia, es de esa actitud de saber que Dios está allí. No solamente como protección y provisión, que es un hecho real, sino que ve y oye lo que hacemos, lo que decimos y aún lo que pensamos. Las obras maravillosas de Dios deben producir en nosotros una reverencia, un respeto, un reconocimiento, como sucedió en la vida de estas personas. Y significa disfrutar su presencia, darse cuenta de su mover. A lo mejor ves un milagro en otros y en ti no lo has visto. Pues la actitud es darle gracias a Dios, regocijarte con otra persona, gozarte que Dios se sigue moviendo en medio de esta tierra caída y entonces esperar tu milagro. Pero
gozarte mientras esto sucede y mientras esto llega al final. La gente decía, la mano del Señor está sobre este niño. Fíjate qué hermoso. Y eso es algo que tenemos que hacer en nuestra vida. Gozarnos con aquellos que están en alguna forma de bendición y entonces decretar con nuestros labios, ¿verdad? Cuando hemos visto todas esas señales, no hay duda, porque esta criatura fue desde el vientre de su madre llena del Espíritu Santo. Como muchas en la actualidad, Dios las puede estar llenando porque está levantando otros, Juan el Bautista, ¿verdad? En ese sentido, que dice esta palabra. ¿Qué le parece que oremos? Y le digamos al Señor con todo nuestro corazón, Señor, enséñame a reconocer que la misericordia que veo derramado en otros debe de producirme gozo, debe producir en mi corazón gratitud, debe producir empatía, Señor. Permíteme ser tan libre de gozarme, aunque aquí inmediatamente no me llegue a mí la bendición, pero que yo pueda aprender a gozarme con otros. Pero también, Señor, guíame en esta etapa de mi vida. ¿Qué decisiones tengo que tomar guiado por ti, guiada por ti? No por emociones, no por alteraciones del ánimo, sino por tu voz. Oh, cómo lo ruego en el nombre de Jesús, que no tome decisiones precipitadas, sobre todo cuando son trascendentes. Ayúdame, Señor. Inspírame, mi Dios. El mismo Dios de Zacarías, de Elizabeth, de Juan el Bautista. El mismo Dios al que clamo ahora, me oirá y hará su obra. Gracias, Dios. Te bendigo y te alabo. En Jesús. Amén y amén. Siga siendo bendecido por la mano de nuestro Dios. Y nos vemos pronto.